Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Vamos a continuar con nuestra serie Grandes Historias de la Biblia. ¿Qué les parece si van por su Biblia y empezamos? Ok niños, la clase del día de hoy se llama Daniel, siervo fiel, parte 1. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Daniel? Bueno, para entender mejor la historia de Daniel, vamos a recordar quién fue Jeremías. En clases pasadas vimos que el profeta Jeremías fue un siervo de Dios, usado por Dios para anunciar a su pueblo acerca del arrepentimiento. Él les decía: arrepiéntanse y dejen de creer en dioses falsos y vuélvanse a Jehová, al único Dios vivo y verdadero. Pero recuerdan que el pueblo de Dios no le hacía caso. El profeta les decía: si no se vuelven de los ídolos a Dios, entonces toda la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Los israelitas solamente se burlaban de él, incluso quisieron matarlo. Esto no lo lograron, pero saben que ellos no se convirtieron de sus malos caminos. Y bueno, después de esto, como resultado, tiempo después llegó el rey Nabucodonosor de Babilonia y peleó contra Israel, y ¿saben qué? Le ganó. Y entonces el rey Nabucodonosor tomó a miles de personas cautivas. Por muchos años estuvieron cautivas en Babilonia. Esto era precisamente lo que el profeta les decía, es lo que les advertía, pero ellos no quisieron entender. Estando el pueblo de Israel cautivo, vino el rey Nabucodonosor con el jefe de los eunucos y le dijo: quiero que me traigas del pueblo de Israel, de los que están cautivos, del linaje de los príncipes, del linaje real de los príncipes, que me traigas a jóvenes con ciertas características para que le sirvan al rey, para que los entrenara durante 3 años. Entonces, estos jóvenes deberían de tener ciertas características muy especiales. Deberían de ser de buen parecer, deberían de tener sabiduría, deberían de ser inteligentes. Todas estas características las podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Miren: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y bueno, instruyó que a estos jóvenes se les enseñara de toda ciencia, de historia, de artes, de muchas cosas, porque era como formarlos para formar parte de puestos muy estratégicos dentro del gobierno del rey Nabucodonosor. Y es así que llegan 4 jóvenes. Estos 4 jóvenes que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les cambió el nombre por nombres que se utilizaban en Babilonia. A Daniel le llamó Beltsasar, a Ananías le llamó Sadrac, a Misael le llamó Mesac y a Azarías le llamó Abed-Negó. Bueno, estos jóvenes que llegan, imagínense, niños, ¿qué habrá pasado por su mente? Imagínense que de momento los sacan de su tierra, los sacan de su familia, se los llevan cautivos y los llevan delante a un lugar donde ellos pues no pertenecen. Era un lugar con un contexto de idolatría, ¿se acuerdan? Era gente que no conocía, que no amaba a su Dios, que tenían otras costumbres, que tenían otras convicciones. Y eso pues era algo muy difícil para esos 4 jóvenes. Entonces el rey de los eunucos tenía la instrucción de alimentarlos con la comida y la bebida del rey para que estuvieran fuertes durante esos 3 años. Pero ¿saben una cosa? Que Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y entonces él le dijo al jefe de los eunucos: por favor,
te pido que no lo hagas, que no nos des de comer de los alimentos ni de la bebida del rey, porque eso no es bueno para nosotros, va en contra de lo que nosotros creemos. Por favor, no lo hagas. Y ¿saben una cosa, niños? Que Dios puso gracia delante del jefe de los eunucos en la vida de Daniel. Y entonces el jefe de los eunucos le dijo, pero es que sabes una cosa, que si yo accedo a que ustedes no coman de los alimentos del rey, ni de la bebida del rey, cuando pasen los 3 años, ustedes van a estar todos flacuchos, todos debiluchos, y se van a ver diferentes a los otros jóvenes, que sí van a estar comiendo la comida y la bebida del rey. Ah, pero Dios le dio sabiduría y entendimiento a Daniel. ¿Y saben qué hizo Daniel? Daniel le dijo al jefe de los eunucos, bueno, te propongo algo. Dame 10 días, danos 10 días. En 10 días nosotros vamos a comer únicamente vegetales, legumbres y vamos a beber agua. Si al término de esos 10 días tú nos vas a comparar con los otros jóvenes que están comiendo y bebiendo la bebida y la comida del rey. Y entonces tú compáranos y ve quién va a estar más fuerte y más saludable y ya tú decides. Entonces, ¿qué creen? Que el jefe de los eunucos dijo, ok, estoy de acuerdo, hagamos como tú dices, Daniel. Se cumplieron entonces los 10 días. Y Daniel estuvo comiendo junto con sus 3 amigos, que ¿se acuerdan los nombres? Era Ananías, Misael y Azarías. Pues estuvo comiendo con ellos la comida, solamente vegetales, legumbres, agua. No comieron ni probaron nada de la comida ni la bebida del rey, porque ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pues al paso de los 10 días, llegó el tiempo en que los vieron. ¿Y qué creen que pasó? Pues pasó que ellos se veían mucho más saludables, mucho mejor que los que estaban alimentándose con la comida del rey. ¡Wow! Aquí podemos ver el respaldo de Dios, ¿verdad? Cuando hacemos su voluntad. Y bueno, fue así que entonces el jefe de los eunucos durante todo el tiempo de entrenamiento le siguió alimentando de esa forma que Daniel le había perdido, y jamás se contaminaron con la comida y la bebida del rey. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Bueno, pues entonces, al final de todo ese entrenamiento, resulta que pasados esos 3 años, el rey Nabucodonosor los empezó a consultar en cualquier tipo de asunto donde tuviera que haber inteligencia y sabiduría. ¿Y saben qué? Que Dios dotó a esos jóvenes de inteligencia y de sabiduría. Y a Daniel le dio también el don de poder entender los sueños y comprenderlos. Entonces, cuando ellos venían ante el rey y el rey les preguntaba cualquier asunto de sabiduría y de inteligencia, ¿saben qué? Que el rey los encontraba 10 veces mejor que los otros jóvenes, que todos los otros personas que estaban sirviéndole a él. 10 veces mejores los encontraba. Y es ahí que nosotros podemos comprobar la fidelidad de Dios. ¡Qué grande es nuestro Dios! Dios fue fiel porque vio el corazón de estos jóvenes que creían en Él y que habían decidido no contaminarse con nada que los apartara de nuestro Dios. Esto es algo que nos deja a nosotros una gran lección, porque así como Daniel y sus amigos en ese tiempo decidieron no contaminarse y fueron firmes en su fe y le creyeron a Dios, así nosotros debemos de apartarnos de cualquier cosa que nos aparte, que nos aleje de nuestro Dios, cualquier situación que nos contamine, que vaya en contra de su voluntad, de lo que está escrito aquí en su palabra. Debemos aprender a ser valientes, así como Daniel y como sus amigos. ¿Saben una cosa? Esto solo fue el principio. A Daniel le pasaron muchas otras cosas y a sus amigos donde su fe
donde su fe fue probada, donde ellos tuvieron que permanecer fieles y confiando siempre en Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, ¿qué les parece si repetimos el versículo del día de hoy? El versículo está en Daniel 6:26 y dice así: todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Muy bien, ¿ya se lo aprendieron? Es tiempo de hacer nuestra manualidad. Para nuestra manualidad, ¿qué les parece si recordamos, así como Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, sino que comieron vegetales, legumbres, agua? Pues así nosotros vamos a hacer una deliciosa ensalada de fruta con vegetales en forma de león. Para ello vamos a necesitar piña, plátano, mandarinas, un poco de pepino, zanahoria y nuez. Bueno, niños, hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Recuerden continuar escuchando todas las enseñanzas y por favor dejen sus comentarios en la página de Facebook y recuérdenle a sus papás que los inscriban en Mi Campamento 2020. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Adiós.